Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy les vengo a hablar de la contracultura. Primero les defino la contracultura. La contracultura es una acción que es opuesta al sistema. Ese sistema puede ser político, económico y cultural. Esas ideas opuestas van a burlarse o criticar el sistema que ya está establecido. Si generan un gran impacto, entonces pueden modificar o transformar ese sistema. Entonces se crea un nuevo sistema, una nueva pirámide de la sociedad. Ese sistema nuevo puede ser tumbado por otras personas que no estén de acuerdo con él y así se generaría un círculo vicioso. Hay varios acontecimientos en los cuales se ve la contracultura, entre los cuales el más destacado es el de la época del hipismo, que fue cuando se originó la música hecha por los sentimientos y protestas, y también conocida ya más adelante como el rock. Pero hoy les vengo a hablar de otro ejemplo, que son las ideas narcisistas que golpearon el orgullo del ser humano. Como pueden ver en el tablero, aquí ya las tengo anotadas, que son las ideas de los pensadores Copérnico, Darwin y Freud. Las ideas que ellos tenían o teorías atacaban directamente a los sistemas que habían en sus épocas, que era el heliocentrismo, la selección natural y el psicoanálisis. Esas ideas hechas por los pensadores ya las voy a explicar y mostrarles dónde está la contracultura. Empezando por Copérnico. Copérnico fue un joven que estudió Derecho y Medicina. Cuando estudió Derecho, empezó a gustarle en el transcurso de su carrera y posteriormente en la medicina, empezó a gustarle la geografía y la astronomía. Él vivía en un castillo junto con su tío el obispo. En ese mismo castillo crea un observatorio con el cual hace un aporte a la astronomía inventando el heliocentrismo. Ese heliocentrismo que dice que el Sol es el centro y que los planetas giran alrededor de él, contradiciendo a Tálamo, que Tálamo decía que el geocentrismo era que la Tierra era el centro y que los planetas del Sol giran alrededor de la Tierra. Aunque también esa idea de Tálamo también fue infundida por las antiguas iglesias y también fue infundida por la Biblia o las escrituras que decían que un señor llamado Josué había dicho que Dios hablaba más de la tierra y nunca menciona el sol. Por eso ahí también la base de la teoría. Pero Copérnico, a base de demostraciones y experimentos, con las matemáticas, demuestra que es el Sol el que está en el centro y descubre que hay más planetas, hay más galaxias y hay más sistemas solares. Y eso golpea al ser humano porque el ser humano pensaba que era el centro de todo, pero esto demuestra que solamente es un granito de arena en una playa gigante llena de posibilidades. Una discusión muy fuerte porque cuando él expuso esta idea lo creían un loco. Lo creían un loco porque la antigua iglesia, que pensaba que Dios había dicho que la tierra era lo máximo, lo mejor, esto demuestra que no es así. Entonces se oponían a él y trataban de rechazar la idea. Martín Lutero, otra persona que se opuso a él, también decía que estaba loco y que solamente estaba inventando cosas, porque Martín Lutero era muy apegado a lo de Dios y a lo de la religión. Después, en el caso negativo. En el caso positivo,
llegan varios seguidores de Copérnico, como el conocido como Galileo Galilei, y que mejora su teoría con lo de con las lunas de Júpiter, y con Newton, que si no fuera por Copérnico, Newton no se hubiera basado en las ideas de Copérnico para crear lo de las leyes de la gravedad y la famosa historia de la manzana. Entonces, ahí están los aportes que dio Copérnico. Copérnico hizo un montón de libros y un montón de postulados, entre los cuales explicaron su teoría. Entonces, por eso es una contracultura, porque va en contra de lo que había en esa época. Ya hoy en día, ya en la NASA y en los lugares que hacen las investigaciones a Marte, Júpiter y los planetas y eso, son gracias a Copérnico, porque Copérnico fue el que inició todo. Y ahí fue cuando la gente se interesó más por eso. O sea, al principio fue un golpe, pero con el paso del tiempo se volvió parte del sistema, como les ibas explicando. Después está Darwin, y Darwin habla sobre la selección natural. Darwin en un libro explica que todas las especies vienen de un origen común. O sea, que todas las especies antes debieron haber evolucionado, no es que había una especie fija, todas pasaban por un proceso de evolución. Él tenía unos dos postulados, que era el realismo y el nominalismo. En el realismo, y aquí es donde les voy a mencionar la contracultura, en el realismo se decía que las especies eran fijas, que un elefante era un elefante, que un tigre era un tigre, que un oso era un oso, y así sucesivamente, y que Dios había inventado cada criatura para una función específica o una función específica que le había impuesto y que todas eran perfectas. Pero el nominalismo dice que la palabra especie es un invento del ser humano y que por sí la palabra especie no existe. Entonces llega Darwin y con su teoría demuestra una cosa, y demuestra que el término especie no es tan cierto, ya que todos, incluyendo el ser humano, es de por sí un animal o un ser vivo que evolucionó. De ahí viene la teoría del mico, en la cual el mico en la era de hielo primero se columpiaba por los árboles, pero cuando las condiciones cambiaron fue cuando empezó a pararse. O sea, cuando pasó la era del hielo ya era todo césped y eso, y el mico, para no ser cazado por depredadores, aprendió a pararse, y así fue como empezó el proceso de evolución. No es cuando dice el más fuerte se refiere al que se acostumbra más, o sea, el más apto. Entonces ahí se contradice lo del nominalismo, ya que en el nominalismo se dice, bueno, se contradice lo del realismo, ya que se dice que cada especie era de Dios y eso, pero el nominalismo dice de que eso es un invento del ser humano, que todos somos especies en evolución, que todos tenemos variaciones genéticas. O sea, demuestra que el ser humano no era superior. El ser humano es igual a todas las especies, y todas las especies van a tratar de conseguir la supervivencia. Después tengo a Freud, que habla en general sobre la mente humana. Hace un psicoanálisis, se llama teoría del psicoanálisis o simplemente psicoanálisis, en la cual habla del ello, del yo y del superyo. Del ello es lo primitivo. El ser humano, más que todo, también tiene sus necesidades igual que los animales. Tiene que ir al baño, tiene que comer, tiene que descansar. Se va a sus funciones más básicas. Y las tiene que cumplir sí o sí. Aquí es cuando vienen las otras dos, que son el yo y el superyo. El yo es poner a este ser humano primitivo en el contexto de la sociedad, o sea, en el ambiente, como él, siendo él mismo, va a cumplir esas necesidades de comer, vivir y eso. Este ser humano, bueno, no este ser humano, el yo va a buscar cómo evitar cualquier peligro, o sea, va a buscar el ambiente más seguro, va a buscar el placer, va a buscar la felicidad, va a buscar
no sufrir. Mientras que el super yo, que aquí es cuando viene lo de la contracultura, es que cuando el ser humano nace, no solo, además de tener sus necesidades básicas y de y de buscar el placer de por sí, en el super yo, él tiene que ser regido por unas leyes, unas normas. Cuando usted nace, sus padres le enseñan una moral y eso es lo que llamamos como los valores. Entonces el ser humano tiene que ver cómo, a pesar de las limitaciones y de lo primitivo, buscar ser feliz. Por eso, cuando el ser humano hace una acción que va en contra de la moral, es una contracultura, porque se demuestra ahí que el ser humano no está siguiendo el sistema, ya que esto incumple el sistema legal y el sistema político, el cual creamos para formar una sociedad. Además de eso, en el libro de Freud, que se llama El malestar de la cultura, se puede ver que él está hablando sobre un amigo y sobre la religión. Y él dice que la religión es una ilusión y su amigo le dice que está de acuerdo con él, pero él dice que esa ilusión es importante porque la religión le da al ser humano eternidad. ¿A qué me refiero con eternidad o oceánico, como él lo llamaba? A que el ser humano necesita una creencia y necesita saber que hay algo más de la vida. Él necesita buscar de que después de la vida va a tener una vida mejor, lo que nosotros llamamos el más allá. Pero Freud usa más como el análisis lógico, o sea, él en vez de tener ese sentimiento, él está usando la lógica, lo que él consultó y de ahí viene su análisis. Y esos son los 3 ejemplos que le presento hoy de la contracultura. Muchísimas gracias.